Guatevisión y Eventos Católicos presentan El Más Morado. Todo el fervor de un pueblo unido por su fe. Comenzamos. Buenas noches, Guatemala. Buenas noches a todos los amigos que nos siguen a través de Guatevisión, a través de Eventos Católicos. Un gusto poder compartir con todos ustedes en esta primera edición del año 2022. En esta noche, viernes 14 de enero, le doy la más cordial bienvenida a todo el staff y equipo del Más Morado de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca. Philip, bienvenido en esta noche. Buenas noches a todos, buenas noches, qué gusto poder compartir con ustedes este programa iniciando el año 2022. Muchísimas gracias, Philip, y por supuesto al licenciado Más Morado. Licenciado, bienvenido, feliz año. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, qué alegría de verdad empezar el año con el Más Morado. Y gracias a Guatevisión que nos da este espacio para poder llegar hasta la intimidad de su hogar. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y damos inicio así a un nuevo año, una nueva serie de programas donde vamos a compartir con todos ustedes lo que acontece en nuestras tradiciones, en nuestra devota Guatemala, todas las noticias, todos los movimientos, ahora con todo el tema de los nuevos protocolos, la nueva normalidad en la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca. Philip, ¿qué expectativas tenés para este nuevo año? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas el debate central, no solo de estos días, sino que ya viene desde noviembre, diciembre pasado, está relacionado con la pregunta: ¿van a haber o no van a haber actividades de Cuaresma y Semana Santa? Porque digamos las procesiones son probablemente la actividad insignia, pero hay una serie de actividades, velaciones, huertos, conciertos, etcétera, etcétera, que quiera que no están directamente vinculados a esta discusión. Y la discusión va en la línea de, bueno, dada la situación de la pandemia, dada la situación, digamos, de la política de vacunación en Guatemala, dado ahora, digamos, la venida de Omicron, de esta nueva variante, ¿existen, condiciones para llevar a cabo las actividades, sí o no? Y si la respuesta fuera sí, ¿qué protocolos o qué medidas se tienen que implementar o que adoptar para minimizar el riesgo de contagios generados de estas actividades? Y vean, partamos de la siguiente premisa. Las procesiones o las actividades de Cuaresma y Semana Santa, si nos vamos más allá del ámbito estrictamente religioso, lo hemos discutido en varias ocasiones en este espacio, son probablemente la mayor movilización social que hay en Guatemala, en términos de cantidad de personas, la movilización económica que se genera, digamos, toda la cantidad de dinero que se mueve en torno a las actividades propias de Cuaresma y Semana Santa. Y parte del retorno a la normalidad, que es el objetivo por el cual todos los gobiernos del mundo, todas las sociedades del mundo están buscando trabajar, es precisamente poder regresar a esas actividades tan comunes antes de marzo de 2020. Entonces, la primera consideración que hay que hacer es, bueno, ¿existen condiciones para llevar a cabo los cortejos? Yo creo que sí, porque hemos visto cómo en el casco metropolitano ya hay más de 85% de personas con el esquema de vacunación completo. Estamos viendo cómo el avance de la vacunación parece que será la salida a la pandemia. Incluso con Omicron, que es una variante más contagiosa, estamos viendo también que en personas vacunadas el riesgo de hospitalización es relativamente bajo. Entonces, ¿qué pasa? Si bien Omicron nos está generando, digamos, toda la discusión del aumento de casos, pues es una variante que no se está viendo con el grado de peligrosidad que sí tenían anteriores. Entonces, eso es una primera consideración. Pero la segunda consideración tiene que ir sobre la línea de, bueno, ¿cuál es el estatus legal? O sea, ¿hay prohibición para que hagan procesiones, sí o no? Y la respuesta es no, tajantemente. No hay ninguna prohibición. Es decir, hoy la autoridad pública, el gobierno, el Ministerio de Salud, no tiene prohibido hacer cortejos. ¿Por qué? Porque para prohibir un cortejo procesional, que en términos prácticos encaja dentro de la definición de una manifestación religiosa, para prohibir o limitar, digamos, ese ejercicio de un derecho constitucional, tiene que estar vigente un estado de excepción. Y recordemos que desde octubre de 2020 no hay estado de excepción vinculado con la pandemia. Incluso se recordarán que en agosto o septiembre del año pasado, cuando se dio el aumento de la tercera ola, el gobierno intentó aprobar un estado de calamidad y el Congreso no se lo ratificó, bajo la premisa de ya no estamos en condiciones de cerrar.
Entonces, hoy no hay una herramienta legal que le permita al gobierno prohibir procesiones. Yo creo que eso es importante tenerlo en consideración. ¿Qué sí hay? Hay 3 acuerdos gubernativos que son los que le dan vida al famoso tablero de alertas sanitarias. Que el tablero de alertas sanitarias no prohíbe actividades. El tablero de alertas sanitarias me da una regulación de qué normas hay que cumplir en función al nivel de riesgo que haya por el grado de contagios. Entonces, sobre esa base, la discusión técnica que se está dando en estos momentos es: 1, dado que no hay prohibición legal para realizar los cortejos, pero sí hay, digamos, requerimientos de mitigación de pandemia, si se van a hacer los cortejos, se tienen que hacer con protocolos que permitan cumplir no solo los requisitos mínimos del tablero de alertas sanitarias, sino incorporar estándares, digamos, que han probado ser efectivos para reducir contagios. Y hoy el momento en donde se está es una discusión entre las hermandades, el arzobispado de Guatemala, que son, digamos, los organizadores de los cortejos, con autoridades del Ministerio de Salud, con la Municipalidad de Guatemala, que al final le va a tocar una parte importante. Al final todo el apoyo logístico va a terminar recayendo en la municipalidad. Entonces, esta es una conversación tripartita: hermandades, iglesia por un lado, Ministerio de Salud por otro, Municipalidad de Guatemala, para tratar de elaborar o definir los protocolos que van a estar vigentes. Por ejemplo, ¿quiénes pueden participar? El arzobispado desde el principio dijo: solo pueden participar cargadores que tengan su esquema de vacunación completo. Philip, vamos a profundizar más adelante en estos temas que tienen mucho que hablar, que se han venido hablando a lo largo de las últimas semanas, meses, entre los cucuruchos, entre la tertulia que existe en todos los devotos cargadores. Y damos inicio así a la primera edición del Más Morado de la Cuaresma y Semana Santa del año 2022. Del 7 de diciembre al 2 de febrero vivimos el ciclo de tradiciones populares conocidos como la Navidad, el cual engloba básicamente las luminarias de la Virgen, Concepción, Guadalupe, posadas, nacimientos, acabos de novenas, pero dentro de este ciclo se da una festividad muy importante, que es la del Señor de Esquipulas. Esto me va a permitir hacer un poco de historia para entender el porqué de esta devoción tan importante en Mesoamérica e incluso fuera de la zona cultural conocida como Mesoamérica. El valle de Payaquí era habitado por la cultura chortí y fue evangelizado a partir de 1526, estableciéndose entonces el cristianismo tras la fundación del pueblo de Santiago de Esquipulas, que luego se convierte en villa y actualmente es ciudad. Este grupo chortí por muchos años se dedicó al cultivo del algodón, teniendo bastantes ganancias de esta producción y motivados entonces por la iglesia, deciden mandar a hacer una imagen que les recuerde el momento de la redención. Y fue así como el intermediario fue el obispado de Guatemala ante uno de los talleres de escultura más reputados que habían en la ciudad de Santiago de Guatemala, Quirio Cataño. Y fue así como se firma un contrato en el cual se establece en primer lugar la perfección, las proporciones y la fecha de entrega del Cristo crucificado. Se fijó la fecha día de San Francisco de Asís del año 1594. O sea, Quirio Cataño cumple entregándole al obispado de Guatemala la imagen del Cristo el día 4 de octubre de 1594. Lo recibe el obispado y esto le da tiempo de organizar la primera peregrinación hacia
Santiago de Esquipulas, siendo el principal peregrino el Cristo crucificado. Fue así que a los primeros días de marzo de 1595 llega el Cristo con todo júbilo a Esquipulas. En un principio se va a venerar en un rancho pajizo. Luego se va a trasladar a una capilla abovedada en la parroquia de Santiago de Esquipulas, hasta que vino a Guatemala el primer arzobispo, que vino de Lima, capital del Virreinato del Perú, don Pedro Pardo de Figueroa, quien ofrece la construcción de un santuario, el cual se inauguró a inicios de enero de 1759. Pero mientras tanto, eran muchos los peregrinos que de las zonas mesoamericanas acudían a Esquipulas. Esto hizo que en el año de 1701 el Obispado de Guatemala autorizara la primera réplica del Cristo de Esquipulas, la cual se ubicó en la iglesia de los Hermanos Terciarios del Hábito Carmelo, es decir, Nuestra Señora del Carmen, en la ciudad de Santiago de Guatemala, año 1701, dándole las mismas prerrogativas a los peregrinos como que si estuviesen visitando el santuario en Esquipulas. Pero también hubo muchos misioneros y sacerdotes que impulsaron el culto al Señor de Esquipulas en lugares como Querétaro, el cual vinculado con la orden de propaganda fide, es decir, los recoletos. Entonces encontramos ya la ciudad de Querétaro, Santiago de Moroleón, también Zacapuaxtla, en las sierras de Puebla, pero también los franciscanos lo llevan a Albuquerque, Nuevo México. Esto es más allá de la zona mesoamericana, pero en el área cultural vamos a encontrar una devoción muy grande desde Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y los actuales 5 países centroamericanos, desde los cuales se organizan peregrinaciones en cada uno de los lugares. Hay iglesias, hay fiestas, y también no olvidemos la historia reciente de las inmigraciones hacia los Estados Unidos, y esto ha permitido que en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Washington, Chicago, Miami, Nueva Orleans y otras haya culto, fiestas al Señor de Esquipulas, ya no solo por guatemaltecos, sino que centroamericanos, mexicanos y en general hispanoamericanos. Y también a instancias de la Embajada de Guatemala en Roma, se llevó una réplica del Señor de Esquipulas al Vaticano. Esto quiere decir que la presencia del Señor de Esquipulas la encontramos en distintos lugares del mundo, y la fiesta 15 de enero es un sinónimo de hermandad, de religiosidad, pero sobre todo es un punto de encuentro en base a la redención de Cristo, unirnos y hermanarnos los pueblos hispanoamericanos. Bueno, hay mucho que hablar de Señor Licenciado, Esquipulas. y aquí en Eventos Católicos contamos con una réplica que hoy nos hace el honor de formar parte del Más Morado de la Cuaresma y Semana Santa. Esto es muy importante, porque fue en época de Monseñor Mariano Rosell y Arellano que se hizo la primera copia del Cristo de Esquipulas, realizada por don Julio Urruela, que se llevó a Catedral Metropolitana en el año de 1954. Luego hay una copia en Esquipulas, también en uno de los espacios de la abadía, y Eventos Católicos en la ciudad de Guatemala, al igual que Esquipulitas en la zona 11, se cuenta con una réplica que viene directo del original de Quirio Cataño. Esta capilla de Eventos Católicos se ve bendecida precisamente con esta réplica del Santo Cristo de Esquipulas.
En un momento regresamos con El Más Morado. Continuamos con El Más Morado. El día de hoy, en nuestro segmento de la Marcha del Día, compartiremos con ustedes una obra que sin duda es un referente del pentagrama fúnebre de la Semana Santa guatemalteca. De la autoría de Víctor Manuel Lara, la composición que compartiremos con ustedes tiene una historia bastante particular. Y es que don Víctor Manuel Lara, el músico que compone esta composición, fue durante muchos años el director de la banda de filarmónicos que acompañaba el día Martes Santo el cortejo de la reseña de Jesús Nazareno de la Merced. Y precisamente los cortejos del Martes Santo de Jesús Nazareno de la Merced, la procesión de la reseña, siempre se caracterizó por llevar la banda de músicos más grande de toda la Semana Santa. Pues precisamente en la década de los años 60, don Víctor Manuel Lara, como un reconocimiento a los músicos que participaban del cortejo, les dedica una marcha que originalmente se va a intitular Dios se los pague. Con el paso de los años y con la incorporación de dicha marcha al pentagrama fúnebre guatemalteco, el nombre cambia y con el cual se le conoce al día de hoy, la marcha es Dios es Amor. Pero realmente la historia de la composición es precisamente este reconocimiento que le está haciendo el maestro Víctor Manuel Lara a los músicos que acompañan el cortejo. Y otro dato particularmente, muchas de las composiciones de don Víctor Manuel Lara, que datan de finales de los 50, principios de los 60, tienen una característica musical. Generalmente empiezan con una fanfarria de trompetas. Y hay quienes sostienen que ese puede ser un poco la influencia que tuvo la música de composiciones como Ben-Hur, por ejemplo, de la película que se estrena en los años 50, y que también, digamos, van a impactar o a influenciar algunas de las tendencias musicales de las marchas guatemaltecas. Marchas como Dios es Amor a los pies del maestro, don Víctor Manuel Lara, empiezan con un juego de trompetas similar a la que vamos a compartir el día de hoy. Así que en nuestra marcha del día de don Víctor Manuel Lara, Dios es Amor, titulada originalmente Dios se los pague.
Dios es amor, marcha emblemática del pentagrama fúnebre guatemalteco, y es la primera marcha que hemos decidido compartir con todos ustedes en este primer programa del Más Morado de la Cuaresma y Semana Santa 2022. Continuando con el tema principal de esta noche y que nos ha traído desde hace ya un tiempo a todos los cucuruchos preocupados, con una incertidumbre de saber si van a haber o no van a haber cortejos procesionales, si vamos a vivir nuestra Cuaresma y Semana Santa como acostumbrábamos o tradicionalmente nos enseñaron nuestros abuelitos o nuestros padres en nuestra casa. Y creo que todos tenemos ese signo de interrogación. ¿Qué es lo que va a pasar? Semana Santa, por supuesto que va a haber, como lo dicta la liturgia, pero el vivir nuestras tradiciones como guatemaltecos, como devotos cucuruchos. Ahora, Philip, ¿cuál es, diríamos, el procedimiento administrativo correcto que tanto la Iglesia Católica, entiéndase arzobispado como hermandades, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Guatemala deben seguir o ya están siguiendo para que quede claro para todos los espectadores del Más Morado de Guatevisión y Eventos Católicos? Miren, el procedimiento administrativo para que el concepto no se autorice, sino que para que se pueda llevar a cabo un cortejo procesional, las hermandades, los organizadores, notifican a Gobernación Departamental y a la municipalidad para toda la coordinación logística y demás. Derivado que ahora tenemos, digamos, una regulación más en temas sanitarios, se ha incluido también el proceso de presentar ante el Ministerio de Salud los protocolos, las medidas, las regulaciones que se van a implementar para garantizar no solo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el tablero de alertas sanitarias, sino también, dado que las procesiones no necesariamente están en los apartados del tablero de alertas sanitarias, qué buenas prácticas se pueden incorporar para reducir al mínimo el riesgo de contagios. Entonces, el procedimiento administrativo, ¿cuál es? Bueno, es una conversación donde las hermandades representadas a través del arzobispado van a llevar a las autoridades del Ministerio de Salud los protocolos, digamos, las normas que van a estar, que se van a implementar. Las autoridades de salud las evaluarán y sobre esa evaluación, pues obviamente puede haber algún tipo de recomendación o simplemente puede haber algún tipo de consideración de decir, miren, no hay capacidad de cumplir con estas normas, no salimos. O sea, más que un permiso per se, que eso es lo importante de dejar en cuenta. Aquí lo que hay es una conversación donde se le presenta al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud me va a ir dando retroalimentación y me va a decir, tenés que hacer esto, deberías de hacer esto otro, esto está muy bien, esto está muy mal, y sobre eso las hermandades, en conjunto con la municipalidad, porque no nos olvidemos de la municipalidad va a tener también mucha parte en la coordinación logística, van a tener que determinar si están en la capacidad o no de cumplir con ese tipo de regulaciones. A mí lo que me parece interesante, y ahorita, licenciado, creo que sería un tema interesante de platicar, yo creo que la conclusión es que si hay procesiones van a ser diferentes o con, digamos, dinámicas distintas a las que estábamos acostumbrados, pero con otras normas. Y la pregunta es, ¿alguna vez se habían establecido protocolos por razones de calamidad o razones exógenas como lo que va a ocurrir en caso de que suceda en este 2022? Bueno, todo esto es muy interesante, porque tenemos que ver que nosotros hoy en día nos basamos en una estructura administrativa occidental que viene desde la época colonial, lo que serían instituciones como la Real Audiencia, que ahora tendrán otros nombres, pero que siguen cumpliéndose las funciones, el ayuntamiento, o sea, la municipalidad. Los permisos siempre se han dado, porque las procesiones han sido instituidas y son parte de la dinámica social. Entonces, el 29 de julio de 1773, el 14 y el 15 de diciembre de ese mismo año hubo terremotos en la ciudad de Santiago de Guatemala. Esto hizo que para la Cuaresma de 1774 la Real Audiencia determinara que, por razones de seguridad pública, debido a que las procesiones son actos de la Iglesia de Dios donde concurre mucha gente, evitar el peligro de una pared, de muros dañados por el terremoto. Entonces se determina por seguridad. Sin embargo,
Al año siguiente, 1775, ya hubo un diálogo entre cofradías, hermandades y las instancias de gobierno, donde se determina que van a haber procesiones con las siguientes condiciones. Cambiar el itinerario. Por si en el habitual hay algún edificio que amenace en ruina, cambiar el recorrido. Y también que no sean en horarios nocturnos, pensando entonces en la seguridad. Entonces, en el año 1775 hubo procesiones bajo normas, pero se realizaron, y luego podríamos ir viendo distintos aspectos en la historia de Guatemala, incluyendo los aspectos políticos, donde finalmente también, no solo por seguridad, sino que por cuestión de cultura, las procesiones se han desarrollado en una forma diferente, como puede suceder en la época liberal, que por aspectos políticos y una nueva organización, el Estado no las puede prohibir, sino que las va a regular. Ahora estamos viviendo una situación de una pandemia. Yo creo que es muy interesante lo que nos estás contando desde el principio, porque creo que hablamos de normativas. Y esas normativas son lo que nos van a permitir una Semana Santa distinta. Es que al final, la conversación va a tener que ir sobre la línea de cómo cumplir sobre todo los requisitos de aforo en cortejos procesionales que ocurren, digamos, en las calles del centro histórico. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Va a implicar primero determinar quién puede y quién no puede participar de las procesiones. Ya el arzobispado en el comunicado de diciembre pasado dijo solo vacunados. Que yo creo que es algo que muchos esperábamos. Correcto. Que el arzobispado se pronunciara, y lo hizo. Otra recomendación, o digamos otra medida que el arzobispado le recomendó a los organizadores, que son las hermandades, que es, por ejemplo, el Viernes Santo, traten de no converger en las mismas calles en los recorridos. ¿Por qué? Todos sabemos cómo el día Viernes Santo en la Plaza de la Constitución se aglomeran miles, cientos, decenas de miles de personas, porque ahí pueden observar el paso de los 6 cortejos. Cambio, si ahora cada cortejo va a tener recorrido diferente y no van a converger por las mismas calles, eso va a permitir, digamos, desaforar. Otra medida que esa sí es una regulación gubernamental, la obligación del uso de mascarilla en todo momento. Pero aparte, recordemos que al final el tema del aforo o la mitigación de la pandemia está relacionado con tratar de reducir al mínimo la aglomeración de personas, o digamos el excesivo contacto entre personas. Entonces, pensar en protocolos en el marco de los cortejos procesionales va a implicar pensar qué tengo que hacer o qué tengo que rediseñar para reducir al mínimo altas aglomeraciones de personas. Por ejemplo, el tema de las andas. ¿Cuántos cargadores? O sea, ¿cómo podría yo, en la medida de lo posible, tratar de ampliar un poco el espacio entre los cargadores y que el cortejo se pueda llevar a cabo? ¿Implica eso que se puede manejar los mismos muebles, las mismas andas de antes de pandemia, sí o no? Es algo que habrá que evaluar. El adorno, por el peso del adorno, va a haber que evaluarlo también. Pensemos momentos en las procesiones, en los cortejos donde hay mucha aglomeración de personas. Por ejemplo, el cambio turno, que se organiza en cada esquina. Yo creo que las hermandades van a tener que pensar en otra logística, que ya no vas a poder tener tanta aglomeración de personas en una bocacalle, por ejemplo. Lo mismo, por ejemplo, las filas. Las filas que estamos acostumbradas, que vayan acompañando prácticamente todo el cortejo, incluyendo la par de landa, yo creo que es momento de replantear la necesidad de las filas. Ya no pueden ir a la par de landa ni de la banda. Claro. Tenés que reducir la cantidad de personas. Eso implica que las filas las vas a tener que estirar más para adelante. O, una idea al aire, tal vez ya no van a ser 2 filas, tal vez ahora vas a tener que hacer 4 filas para darle cabida a los cargadores y poder tener distanciamiento social. Otra cosa que va a tener que pasar, por ejemplo, pensemos cuáles son los momentos de alta aglomeración en cualquier cortejo. Generalmente son en las salidas, las entradas, pasos emblemáticos, catedral, que el arco de correos, uno por aquí y por allá. Yo creo que una medida que las hermandades van a tener que hacer es que en esos pasos emblemáticos, en esos lugares donde históricamente hay aglomeración, las hermandades van a tener que tomar control de la banqueta, porque va a tener que haber algún tipo de control de aforos. Por ejemplo, pensemos el Jueves Santo, la salida de Candelaria. ¿Cuántas personas van a ver la salida de Candelaria y inmediaciones del atrio? ¿10,000? ¿15,000 personas? Sí, miles, no.
implicaría, bajo condiciones 2022, que los organizadores del cortejo tendrían que tener también el control, ya, no solo de poner digamos, las vallas para que no se aglomeren las personas afuera del templo, sino controlar también el aforo. ¿Cuántas personas pueden incluso llegar a las calles aledañas a ver la salida? Claro. Otra medida, por ejemplo, a esas personas les puedes pedir requisito de vacunación. Yo creo que eso sería una discusión interesante. O sea, si a las personas que van a ir a ver una salida o una entrada se les pide a ellos también requisito de vacunación, creo que es una discusión que hay que tener en cuenta. Otros aspectos también las ventas ambulantes. Exacto. Que ahí es donde entra también ya el tema de la municipalidad, que es un actor sumamente importante y que seguramente vamos a seguir compartiendo con ustedes el avance, todos los procesos que hayan con las ventas, digamos, ahí lo que es lo complejo, digamos, este debate ha ocurrido en países europeos. El problema de las ventas es que yo voy a la venta, compro la comida, me quito la mascarilla y me la como. Entonces el grado de exposición aumenta. Aumenta, por supuesto. Entonces, por ejemplo, alguna medida que se puede hacer, que las ventas ya no vayan con el cortejo, sino que establece calles aledañas al cortejo donde pongas casi que una calle especial solo de ventas con espacios designados para que las personas puedan degustar los alimentos sin ponerse en riesgo de que me voy a estar quitando la mascarilla. No sé, o sea, son rediseños que hay que pensar de los cortejos. Otra pregunta que también hay que hacerse, bueno, las bandas. Las bandas. Sí. Hablábamos de la banda de Víctor Manuel Lara, de la reseña, que era la más grande. Ahora los cortejos van a tener que minimizar las bandas, porque al final lo que querés es tener la menor cantidad de personas necesarias. Lo mismo vas a tener que plantear sobre, por ejemplo, bueno, los cortejos que llevan, por ejemplo, lanzas o escuadrones de lanzas a la par de landa, no van a poder estar. Así es. Y lo mismo en algún momento vas a tener que decir, bueno, ¿será que puedo salir con un escuadrón de romanos, sí o no? La parafernalia, ¿qué saco, qué no saco? O sea, porque la lógica es cómo reduzco al mínimo la concentración de personas en espacios. Si eso se puede pensar para cada una de las fases del cortejo, yo creo que los protocolos debieran de salir y en esa conversación con las autoridades de salud deberían de ser autorizados. Y un último dato, vean, la Semana Santa, otra vez, como les digo, trascendamos más allá de lo religioso. La Semana Santa veámosla como un potencial de reactivación económica para la informalidad. Así es. O sea, imagínense la cantidad de recursos que se mueve en torno a las ventas informales de la Semana Santa. Ahí hay poder encontrar un mecanismo para que se puedan llevar a cabo las actividades y que puedan tener lugar con las regulaciones necesarias, es una medida que va a permitir reactivar la economía de estos sectores. Lo mismo con el turismo. O sea, el turismo tarde o temprano se tiene que reactivar, es parte de regresar a la normalidad. O sea, ahí es donde tenemos que ver también el potencial económico de la Semana Santa. Y por eso un poco la importancia de que en este proceso de definición de los protocolos el resultado sea positivo, porque no solo va a ser del agrado de la comunidad católica guatemalteca, de los cucuruchos, no. Hay una serie de beneficios nacionales asociados a la Semana Santa que por eso espero que esta conversación llegue a buen término. Y que seguramente vamos a seguir compartiendo con todos ustedes estos avances. 30 minutos se nos hacen cortos para poder abarcar todos los temas importantes que conllevan la Cuaresma y Semana Santa 2022. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias, Philip, por haber compartido con todos nosotros. Por supuesto, agradecerle a Guatevisión, a Eventos Católicos, a todo el equipo de producción y a usted que estuvo en sintonía en la primera edición del Más Morado de la Cuaresma y Semana Santa. Guatevisión y Eventos Católicos presentaron El Más Morado. Todo el fervor de un pueblo unido por su fe.